Bueno, buenos días. Antes que todo, muchas gracias a la Universidad Alejandro Humboldt por la invitación y a sus autoridades y profesores, siempre que están pendientes y atentos de nosotros y siempre quieren que compartamos con ellos alguna cuestión. Hoy vamos a hablar sobre los pioneros de la industrialización en Valencia. Ustedes saben que nuestra ciudad es conocida como una ciudad industrial y precisamente en este carácter que tiene industrial existen varias universidades tecnológicas o técnicas o con carreras científicas en nuestra ciudad, como en el caso de ustedes están preparándose en posiblemente casi todas las carreras de ustedes con miras a las industrias y al comercio que hay en la ciudad. Esta charla se presentó originalmente con motivo del 400 del aniversario de la ciudad, hace aproximadamente un mes, tantos días, ante el de cámaras y entre la Sociedad de Amigos de Valencia, y nos pidieron que la repitiéramos. Si vamos a hablar de industrialización, tenemos que hablar de qué es la industrialización y qué es la revolución industrial, porque la industrialización aparece a raíz de un fenómeno social, político y sobre todo económico llamado la revolución industrial. Posiblemente los que estudiaron duro el bachillerato vieron algo sobre la revolución industrial, que es un proceso que se inicia aproximadamente hace unos 200 años. La revolución industrial inicia en Inglaterra con el descubrimiento o con la creación de una nueva fuente de energía, para que haya una industria muy distinto a las antiguas formas de producción del ser humano, que no eran de industria, sino que eran de artesanía o de agricultura. Pero para que exista lo que hoy llamamos como industria, se requiere una serie de elementos que conjuguen, que se unan, que son las materias primas. Por ejemplo, las materias que vienen del agua. Se requiere la mano de obra, que son los trabajadores, los obreros, los operarios. Se requiere también un nuevo elemento, que es la maquinaria, que es la que va a surgir en ese momento, cuando sale la revolución industrial, con la creación, con el descubrimiento de lo que es las máquinas. Y también con el elemento intelectual, que es el empresario, que es el hombre, el cerebro, que conjuga, que reúne todos estos tres elementos. Pero como dijimos, antiguamente, antes de la revolución industrial, la producción era muy poquita porque no había gran cantidad de fuerza. ¿Cuál es la única fuerza que había en aquella época? Era la fuerza de los animales, puede ser de los bueyes, de los mulas, de los caballos, o la fuerza de lo que llamamos la tracción de sangre humana, el sudor del hombre que araba, que movía una máquina, bien sean los esclavos, bien sean los obreros. Pero, como dijimos, en Inglaterra, en Europa, hace aproximadamente 200 años, se descubre un nuevo tipo de energía, que es la energía de la máquina de vapor. ¿En qué consiste? Todos ustedes deben tener en su casa una olla de presión. Esa es una muestra de la energía de vapor. Se somete a grandes temperaturas un líquido sellado con una pequeña válvula y la fuerza que se genera en esa agua o líquido sometido a altas temperaturas por medio de una serie de poleas, de engranajes, pistones, una serie de elementos que no vamos a hablar de ellos aquí porque no es nuestra materia. Con eso se genera una energía 100, 1000, 1 millón de veces más poderosa que la energía de cualquier cantidad de bueyes o cualquier cantidad de esclavos o de obreros. Nuestra ciudad, Valencia, igual que cualquier ciudad o cualquier población del mundo, tiene lo que se llama una vocación natural. Igual que cualquiera de ustedes tiene una vocación natural. Una vocación es aquellas circunstancias para las cuales estamos llamados. Por ejemplo, un hombre muy bajito, muy delgadito, sirve para jockey, para jinete de caballos de carrera. Los tipos que somos más altos servimos para basquetbolistas. Un enano nunca va a ser basquetbolista. En cambio, las personas que son más altas tienen vocación para eso. Los que tienen una recia musculatura de nacimiento tienen vocación para levantar de peso. Igualito sucede con las ciudades, con el pueblo. Nuestra ciudad está enclavada en un valle que tiene muy buena agua, tiene un tremendo lago, tiene buenos ríos, tiene buen clima, tiene una vocación natural tanto para la agricultura como para la ganadería. Entonces, cuando llega la industrialización,
nuestra industrialización va a estar dirigida precisamente a la industrialización de los productos de agricultura y de ganadería. Para saber cuándo inicia la industrialización en nuestra ciudad, entonces tenemos que determinar cuál fue el primer hombre que trajo la energía al vapor a Valencia. En historia se dice que un solo hombre no genera el gran cambio social, que a veces son enemigos, son reacios a estudiar mucho las biografías, pero sucede que en muchas biografías son muchos hombres que sí generan los cambios sociales. Hay quienes plantean la historia como un estudio de movimientos económicos, de teoría filosófica, pero dejan un poco de lado lo que es la persona, el ser humano. Pero señores, la historia es la historia de la humanidad son los seres humanos, y por eso considero yo que tenemos que estudiar a las personas que crearon la historia, a las personas que son los protagonistas de la historia. Cada persona, como todos nosotros sabemos, tenemos un nombre, tenemos un apellido, un padre, una madre, una novia, una esposa o a veces varias, en fin, quereres, no quereres, ambiciones, frustraciones, y todo ese conjunto de elementos que forman la vida de cada persona son las que, unidas a los otros millones de personas, van a producir los hechos. Entonces, el punto de partida de la industrialización en Valencia es el primer hombre que trae la primera máquina de vapor, que no solamente es la primera máquina de vapor en Valencia, es la primera máquina de vapor en Venezuela. Y es un personaje muy poco conocido, es este señor que se llama José Donato Austria. En la historia vamos a encontrar este nombre desde el año 1600 o 1700 y se repetía hasta bien entrado 1824, pero en 1900, porque todos, papá, abuelo, bisabuelo, hijo y nieto, siempre le ponían de nombre al primogénito José Donato Austria, incluso algunos sobrinos también, cuando había varios hijos, le ponían José Donato. Este señor José Donato Austria no es el más conocido de la historia, que fue un general de la época de la Guerra de Independencia. Tan conocido y tan importante fue en la Guerra de Independencia y en ese periodo que la primera carta que tenemos conocimiento de Simón Bolívar, cuando era un muchachito, tenía 16, 17 años, que iba de viaje para España, él menciona a José Donato Austria, pero no es el papá de él. Este nace mucho después de la Guerra de Independencia, es militar también y estudia en la primera escuela de ingeniería que hubo en Venezuela. Él se casa con una sobrina de una señora muy importante en la historia. Tenemos para meter 4 charlas con ella, que se llamaba Josefa Zabaleta. No vamos a hablar más de ella. Pero Josefa vivía en Valencia, tenía mucha plata, tenía haciendas, tenía casas, tenía de todo. Y entonces, este titular, que es un ingeniero, un joven con mucha actitud de criterio, lo ponen a cargo de una hacienda de caña. Ustedes saben, la caña sirve para producir papelón, para producir azúcar y para producir aguardiente, ron y aguardiente de caña. José Donato se entera de ese nuevo descubrimiento que hay en Europa, que es la energía de vapor, y entonces compra, no una, sino las dos primeras máquinas de vapor que llegan a Venezuela, las compra él, se las compra a un comerciante de Puerto Cabello que las trae del extranjero. Historia. Las máquinas son marcas Maglo, Aliot y Corporate. Antiguamente se utilizaban en los trapiches para mover en la caña de azúcar estas máquinas que eran movidas con fuerzas o de humanas o de animales. Ahora tenemos un trapiche que están 2 personas, un esclavo o 2 obreros, dando vuelta al engranaje para producir la caña. En materia de historia, para nosotros es muy importante tener lo que llamamos la fuente. La fuente de la historia es el documento, el instrumento, la pintura, la fotografía que se produce en ese mismo momento, que nos dice eso sí pasó en ese momento. No es la fuente de la historia, no son los libros que escriben los historiadores, no señor, son los rastros que deja la historia, lo que queda de ese momento. Y tenemos la fuente directa de que José Donato fue el primero que compró una máquina. Que conseguimos este documento que él escribe, José Donato le escribe al señor, al comerciante que le vendió la máquina,
donde le dicen, mire, la máquina venía con un pequeño defecto, trae un filtro malo, no se las voy a poder pagar todavía hasta que nos mande a reparar las máquinas. Pero aunque no es contrato, dejan constancia que ya en ese momento, en 1850 y tanto, tenía las máquinas. Entonces, esta es la prueba fundamental de cuál es la primera máquina de vapor que llega a Venezuela. La máquina ¿puedes regresar? Ok. La máquina es la misma mando al José Orlando no solamente es el pionero en la utilización de las máquinas de vapor, sino que también es un hombre de mucho intelecto, como es ingeniero, que mejora las máquinas de vapor. Entonces tenemos dos documentos cuando él registra unas patentes que inventa para mejorar esas máquinas de vapor, para hacer con una centrifugadora más rápido la fabricación tanto del azúcar moscabada, que es un azúcar de color marroncito, como la azúcar blanca. Tenemos los dos documentos que son pruebas fehacientes que se los firma Julián Castro. Julián Castro era el gobernador de Carabobo, para ese momento era la provincia de Carabobo, de la cual contribuyó de su existencia 200 años, en estos días quiero decir. Era un Carabobo mucho más grande, comprendía lo que es Lara, lo que es Ojede, lo que es Yaracuy. Era mucho grande, 3 o 4 veces más grande. Y el señor era un general, era el gobernador. Y él le firma la patente de la provincia. No solamente es un hombre civilista, también es un hombre que trabaja a favor de la comunidad. Nos cuesta hoy entender cómo hace 200 años no había ni una sola carretera, entiendan, ni una sola carretera en Venezuela. Usted si iba a ir de aquí a Caracas, iba a ir prácticamente por unas trochas de mula. Si iba a ir para el llano, esto era campo traviesa, no existían carreteras para nada. No se podía ir en carreta desde Valencia hasta San Carlos, por ejemplo. Se tenía que ir en mula o a pie o a caballo, no existía. Y él crea la primera carretera que iba desde Valencia hasta el lago de Valencia. ¿Por qué razón? Y dirán ustedes, vamos a buscar el lago. En esa época, acuérdense, Valencia era una ciudad agropecuaria, se creaba caña, papelón, algodón, arroz, maíz, añil, que era para y entonces, al hacer esa carretera, era mucho más fácil traer a nuestra ciudad los productos fabricar 4 puentes, un puente en lugar que se llama Cascabel, en Agua Negra, en Cayo Río y en el Charal, donde estaba la hacienda. Este es otro documento de primera mano que conseguimos en el contrato por el cual él se comprometía a fabricar la carretera. ¿Ustedes saben lo que son las fichas de Hacienda? Dale, ¿alguien que levante la mano? Dígalo, doctora, dígalo que es una ficha de Hacienda. Era el sistema de comprar que utilizaban los asentados para pagarle a los empleados monedas. En aquella época no había casi monedas, era muy difícil conseguir monedas. Los dueños de esas grandes haciendas que tenían 2.000, 3.000 trabajadores operarios, ellos fabricaban sus propias monedas y con esas les pagaban a los agricultores. Y también les vendían, tenían una bodega, tenían unos zapatos de la misma hacienda donde les recibían esas mismas monedas cuando ellos iban a comprar. Estas son las piezas extraordinarias que son las monedas, las fichas de esta tienda, el Charal.